chiquicultores, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Stephanie y esto es Chiquicultura. El día de hoy nos encontramos con Fidencio Hernández Hernández. ¿Cómo estás, Fide? Es un gusto en conocerte. Y pues muy contento de estar aquí contigo para platicar. Muy bien, gracias. Ok. Fide, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste y a qué te dedicas? Sí, claro, Gaby, con mucho gusto. Bueno, yo nací en un pueblo muy chiquito, un pueblito que se llama Cazuacan, y está justo internado en la Sierra Norte del estado de Puebla y colinda con el estado de Veracruz, justo en la frontera entre Puebla y Veracruz. Y ahí yo nací, ahí crecí y bueno, posteriormente pues como es la vida de muchos niños y de muchos jóvenes y de mucha gente de nuestro país, pues tiene que emigrar a los lugares donde está aquello que quiere y como parte de sus sueños, ¿no? Entonces, uno de los míos había sido el querer estudiar sociología para hacer algo por la gente, no sabía muy bien qué era lo que quería yo hacer, pero sabía que necesitaba trabajar por parte de la cultura, por el fortalecimiento lingüístico, porque la gente siga queriendo usar la lengua, principalmente la lengua que nos enseñan nuestros padres, ¿no? En mi pueblo de Cazuacan, que es muy pequeñito, pues ahí hablamos totonaco, ¿no? La mayoría de las personas hablamos totonaco o tutunacú, que también así le llaman, ¿no? Y bueno, la variante que nosotros hablamos es la de Central del Norte, y bueno, esta parte como del totonaco tachihuín, así se pronuncia, entonces, pues yo la aprendí desde muy pequeño, pero bueno, es como una bandera con la que yo salí del pueblo y después pues estudié la preparatoria, ahí en el pueblo también, y posteriormente pues migré a la ciudad, ¿no? Donde yo estudié sociología y que pues quería yo aprender pues estas nuevas cosas de la academia, un poco de saber un poco cómo vamos a aterrizar algunos aprendizajes que queremos para que la gente aprenda a respetar, aprenda a valorar, aprenda a usar sobre todo estas lenguas, ¿no? Desde la parte de la función social. Y bueno, pues yo he trabajado siempre con muchos niños, ¿no? Hemos trabajado talleres para el aprendizaje de las lenguas, principalmente pues el totonaco, ¿no? Desde una cuestión de la alfabetización en todos los entornos. Entonces, y bueno, después yo, pues de la ciudad de Puebla, migré a la Ciudad de México para seguir, pues, este proceso formativo, ¿no? De generar nuevas herramientas de tipo pedagógico, de tipo didáctico, para que las niñas y los niños, los jóvenes de nuestro país, pues vayan aprendiendo, pues estas 68 lenguas que se hablan en nuestro país y las 364 variantes lingüísticas. Entonces, creo que por ahí va esta idea de querer hablar sobre el fortalecimiento lingüístico y que lo aprendan las niñas y los niños y los jóvenes y toda la gente que esté interesada en ello. Y bueno, pues a mí eso me movió y eso me sigue moviendo, ¿no? El aprendizaje. Fide, ¿cómo fue tu niñez? ¿Qué te gustaba hacer de pequeño? Es una pregunta muy interesante. A mí siempre me gusta hablar de esa parte de la niñez, porque fíjate que cuando yo tenía 8 años, 9 años, era un niño muy travieso, ¿no? Era aparte como un poco testarudo, ¿no? No me dejaba, pues, eh, que me controlara, ¿no? Entonces era un niño con alma libre, ¿no? Me gustaba estar como en diferentes espacios, me gustaba convivir con otros niños. Y bueno, creo que un poco de lo que yo hacía desde pequeño, pues es estar en diferentes lugares,
donde está la gente adulta. Mi papá me llevaba a las fiestas, me llevaba a donde iban a adornar, me llevaba a las reuniones, a donde se juntaban las personas que tomaban una decisión importante para la localidad, ¿no? Y al mismo tiempo, pues yo tuve la oportunidad de formar parte o de ser parte de una asociación civil que se llamaba Proyecto 2520 Xcamanlimashken, o que forma parte de una red de asociaciones civiles que su sede central estaba acá en la Ciudad de México y que se llamaba en este momento Child Fund. Entonces, en esta asociación civil, pues nos llevaban muchos juegos a los niños, ¿no? En verano, en, en vacaciones de Semana Santa, en vacaciones de diciembre, nos llevaban cursos, en ese momento, si yo no mal recuerdo, se llamaba Niños y Jóvenes en Acción, que se llamaba el JOAC. Y entonces ahí lo que nos enseñaban a los niños es a no tener miedo a equivocarnos, a no tener miedo a hablar en público, a no tener miedo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos duele, lo que nos molesta. Y entonces, pues prácticamente nos formaban como niños líderes, ¿no? Allá en nuestro pueblo. Y entonces, pues yo fui beneficiario de ahí, ¿no? Entonces yo ahí activé mi potencial de tener como mucha inquietud por hacer muchas cosas. Entonces, al participar yo en estos cursos, yo la primera vez que me gané un regalo, tenía yo como 8 años, 9 años, ¿y sabes qué me gané? Me gané una regla de Mickey Mouse. Y estaba muy feliz con mi regla, porque ya había participado en uno de los eventos y yo tuve la oportunidad de tomar la palabra y de decir algo que les gustó mucho a los que nos estaban dando el curso. Entonces, de regalo o de premio, me dieron una regla. Y yo estaba muy feliz con esa regla, una regla de Mickey Mouse. Pero son como esos pequeños granitos de gratificación que nosotros empezamos a tener, ¿no? Posteriormente, pues a mí me empezaron como a llevar a otros cursos, empecé a aprender como más cosas sobre los derechos de los niños, y entonces fíjate que me iba yo a Puebla y me capacitaba y pues nos capacitaban, nos hablaban sobre los derechos de los niños y de regalo nos llevaban al cine, nos llevaban a los museos, pero había una condición, que teníamos que regresar a nuestros pueblos y enseñarle a otros niños lo que a nosotros nos habían enseñado. Y algo muy importante que nos enseñaban en estos cursos era no tener miedo, no tener vergüenza, no sentir tristeza por hablar una lengua, porque pues yo debo decirte, Gaby, que pues mi lengua madre es el totonaco. Yo aprendí a hablar totonaco desde muy pequeño, únicamente hablaba totonaco, y posteriormente ya aprendí el español en la escuela, la parte de la escuela, y hasta eso pues también solamente un dato curioso es que solo fui un año al preescolar. Entonces, pues te darás cuenta que pues prácticamente el español lo aprendí una vez que ingresé a la primaria, ¿no? Y lo mejoré y pues prácticamente creo que una de las fortalezas que tuvo este curso es que realmente pues, nos enseñaron a no tener miedo ni vergüenza por hablar nuestra lengua. Y eso me hizo sentir muy orgulloso y eso es lo que yo le transmití a otros niños cuando yo regresaba a la comunidad. Entonces, una vez estando allá, ya hacía todo lo que nos decían, así como jugar con los niños, enseñarles sus derechos, que era como tú, Gaby, ¿no? Cuando compartes esto con los otros niños, pues también yo lo hacía. Entonces, cuando yo lo compartía, me sentía muy feliz. Y entonces, de premio que ganaba, regresar nueva cuenta a la ciudad de Puebla, para que me llevaran nueva cuenta al cine, para que yo fuera de nueva cuenta al museo. Y entonces, pero era como una constante, era todo el tiempo, y conforme yo fui creciendo, pues también las responsabilidades fueron aumentando, después como joven, y pues actualmente, pues como ya haber terminado la carrera, pues sigue siendo como ese mismo interés que inició desde muy pequeño.
Sabemos que hablas la lengua totonaca. ¿Cómo fue que la aprendiste? Sí, pues ya un poco así como te lo comentaba, pues yo lo aprendí estando con mis papás, estando con los papás, platicando con ellos, hablando con otros niños en Totonaco, ¿no? Hablando con ellos, pues, una conversación muy natural, una conversación muy espontánea, y que pues algo que nosotros nos debemos dar cuenta es que la lengua o cualquiera de las lenguas que nosotros hablemos, sea español, sea inglés, sea totonaco, sea náhuatl, sea mixteco, zapoteco, cualquiera de las lenguas existentes en el mundo, pero sobre todo algunas de las lenguas nacionales, pues algo que debemos saber es que nunca terminamos de aprender una lengua. Y creo que algo muy importante también, y eso no nos dejará mentir, las personas que hablaron alguna lengua nacional como es el totonaco, el náhuatl. Si uno deja de usar la lengua, empieza a olvidarse las palabras, empieza a tener un alejamiento uno. Hay muchos niños que han migrado a Estados Unidos, ¿no? Porque sus papás se fueron antes, ¿no? Y ellos se van a Estados Unidos y aunque saben español, porque se fueron a los 7 años, a los 8 años, llegan a Estados Unidos y entran a una escuela gringa y entonces empiezan a hablar inglés y se les empieza a olvidar el español. ¿Por qué pasa eso? Porque no lo usan. Y entonces lo mismo pasa con el totonaco, lo mismo pasa con el náhuatl, así pasa con muchas lenguas. Si nosotros, aunque lo sepamos muy bien, si dejamos de hablar una lengua que nos enseñaron nuestros papás, y si ellos dejan de hablarnos en esa lengua, se nos empieza a olvidar. Entonces, yo, por qué te digo esto? Porque cuando pues yo aprendí a hablar el totonaco, ¿no? Pues yo era muy pequeño, entonces era el lenguaje de comunicación, pero conforme vas a la escuela, pues te vas apropiando de nuevas palabras y sin querer empiezas a cambiar algunas palabras eh, en totonaco por el español, ¿no? Que tampoco esto es malo, porque más bien es parte de la evolución de la lengua, pero más bien lo que sí es malo es que nosotros dejemos de hablar nuestra lengua, que dejemos de enseñarlo y de seguir aprendiéndolo, porque yo te puedo decir que a mi edad, ¿no? Sigo aprendiendo nuevas palabras en totonaco, porque ahora que tengo un poco más de posibilidad de viajar a otros pueblos y viajar a otras regiones de habla totonaca, ya sea en Veracruz, ya sea en Puebla, más pegado, por ejemplo, ya a Zacatlán de las Manzanas, por Huauchinango, por Xicotepec, por Cihuatepec, algunos pueblos que también hablan totonaco, pero que nos alejamos un poco, que son las variantes dialectales de la lengua totonaca, ¿no? Pues, como tal, la lengua totonaca pues es una lengua madre, ¿no? De las 11 familias lingüísticas que se hablan en México, pues es una de ellas y pues tiene esas variantes, pero es intercomprensible, es decir, que nos entendemos los del norte con los del sur, pero más cuando empezamos a viajar un poquito, entonces te vas apropiando de nuevas palabras. Entonces, creo que no termino de aprender el totonaco, es lo que puedo decir, Gaby. Fide, sabemos que estás dando cursos de lengua totonaca. ¿Dónde lo impartes? Sí, yo estoy dando los cursos en lengua totonaca en dos pilares. Primero, en uno que es en Coyoacán, en la delegación Coyoacán, en Pilares Santa Úrsula, se llama, ¿no? Sobre la avenida Santa Úrsula, por la calle San Ricardo, ¿no? Ahí en contraesquina, el referente más cercano es el Centro de las Artes, ahí en la tercera planta, ahí está el Pilar Santa Úrsula, y ahí estoy dando mis clases de totonaco de 12 del día a 2 de la tarde, los días viernes. Y por otro lado, también en el pilar de
la Roma Norte, en calle Monterrey 206, ahí es donde estoy también dando clases de totonaco, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Muy bien. ¿Los niños podemos aprender la lengua totonaca? Sí, claro, Gaby. Claro que sí, es una de las grandes oportunidades que como niñas, niños, niñas tenemos para aprender esta nueva lengua, sobre todo porque tenemos mucho potencial, ¿no? Y porque somos, eh, somos nuevos en ello y creo que podemos aprender muchas lenguas y sobre todo si nosotros nos interesa saber un poco de la historia, un poco de la constitución, un poco de los cuentos, de los mitos, de las leyendas que la gente sabe en Totonaco, pues creo que es una gran oportunidad que todas las niñas, los niños y las niñas de la Ciudad de México principalmente, porque aquí estamos dando el taller, pueden asistir a estos espacios están abiertos a todo el público, están abiertos para chicos, medianos y grandes, para niños, jóvenes y adultos, ¿no? Todas las personas tienen las puertas abiertas, sobre todo a las clases de lengua, ¿no? Y sobre todo explorar estas nuevas posibilidades de aprender nuestras historias nacionales a partir de las lenguas. Como bien acabamos de mencionar, ¿no? Ahí en Pilares Monterrey, así se llama, ¿no? Que es en calle Monterrey 206, ahí no solamente podemos aprender, también podemos aprender náhuatl, chatino, mixteco, y entre otras. Entonces, yo creo que sí hay que acercarse, ahí hay mucha información y pues los niños están invitados, ¿no? Vamos a abrir otro curso también el día sábado, por la mañana, para que ahora con este regreso a clases pues puedan acercarse y aprender mucho de estas lenguas que tenemos nosotros. Y todo lo que podemos ofrecerles, ¿no? Sobre todo compartirles, pues esto que traemos nosotros, ¿no? Pues ahora yo tengo la oportunidad de compartirles un poco del totonaco y pues justo y pues claro que pueden asistir ustedes. Muy bien. Fide, ¿por qué crees que es importante el preservar la lengua totonaca? Muy importante es esta pregunta que realizas, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque hay una preocupación de todo el mundo en este momento, porque nosotros hablemos de estas lenguas que existen no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Si te das cuenta, México pareciera muy grande, pero en realidad pues somos el territorio, más bien somos muy pocos los que seguimos hablando nuestras lenguas originarias y que seguimos dándole este uso social, ¿no? Que si vemos, por ejemplo, en África, cuántas lenguas se hablan, si vemos a Brasil, si vemos a otros países, cuántas lenguas se hablan, eh, vemos como, por ejemplo, un referente que en México este año acaba de morir una de las lenguas que se hablaban, porque ya solo hablaba una persona adulta, ¿no? Una persona ya grande. Y bueno, ¿qué pasa cuando una lengua se deja de hablar, se deja de usar? Pues la gente pierde una historia, pierde su referente más cercano, pierde su cultura, pierde su forma de pensar, pierde esa forma de darle lectura al mundo en el cual nosotros vivimos, ¿no? Es una manera de entender a los niños, a las niñas, a los niños, una forma de entender a la naturaleza, porque de repente nuestro desapego al mundo terrenal, nuestro desapego a esta relación hombre-naturaleza, nos vamos alejando
Y las lenguas nos enseñan eso. Porque ahora vemos con tristeza cómo el huracán Grace pues ha pegado en toda la parte como del Golfo de México, ¿no? Y que pues estos cambios climáticos también han sido porque nosotros ya no entendemos como personas esta conexión que tenemos con la naturaleza. Entonces, nuestros ancestros, nuestras ancestras, todos ellos tenían esa conexión con la naturaleza, tenían una filosofía de vida, una filosofía de la preservación de los animales, de las plantas, una preservación de la especie en general, ¿no? Entonces, y cuando nosotros dejamos de hablar totonaco, dejamos de hablar náhuatl, dejamos de hablar todas las lenguas que se hablan en nuestro país, en México, pues nos perdemos de mucho conocimiento, nos perdemos de mucho saber y pues nos alejamos de lo que significa ser un país pluricultural, pluridiverso y plurilingüístico, ¿no? Donde hablamos diferentes idiomas, donde hablamos diferentes, diferentes expresiones también, ¿no? Donde tenemos un lenguaje corporal, un lenguaje verbal, pero que todo en eso se transmite una filosofía de vida, un estilo, ¿no? De vida que tiene que ver con el respetarnos a los unos a los otros, donde generamos puentes de saber entre diferentes comunidades. Entonces, hacer comunidad es una de las cosas que se rescatan y reviven, pues está el uso de nuestras lenguas. Entonces, cuando nosotros aprendemos una lengua, entendemos muchas cosas, ¿no? Entendemos al otro, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los niños a veces que llegan a la Ciudad de México y solo hablan mije, o solo hablan mixteco, hablan totonaco? De repente pareciera que no los entendemos porque tenemos miedo, ¿no? Porque decimos, ay, no, es que mi amigo es muy extraño porque fíjate que habla, no sé qué, habla totonaco, pero en realidad, ¿por qué no hacemos? Pues mejor otra cosa y nos acercamos con nuestro amigo y nos hacemos un nuevo amigo y tratamos de entenderlo y tratamos de generar una amistad y un puente de saber, ¿no? El hablar una lengua, aprendemos nuevas palabras y también, ¿sabes qué pasa? En nuestra parte una parte del cerebro, también la parte cognitiva aumenta y en nosotros nos facilita para más adelante poder aprender mucho más lenguas que nosotros queramos, no sea chino, francés o cualquier otra lengua como el zapoteco, el náhuatl, el totonaco. Siempre van a ser herramientas que nos van a permitir, aparte también para las personas adultas, ¿sabes qué? Para que no se les olviden las cosas, aprender una nueva lengua también les ayuda. Así no se le olvida a nuestro abuelo cómo nos llamamos, porque pues de repente cuando nosotros nos vamos haciendo más grandes, se nos empiezan a olvidar las cosas. Y para que eso no nos pase, pues también como niños nosotros debemos aprender nuevas lenguas. Muy bien. Fide, ¿cómo nos podemos inscribir a los cursos que impartes? Sí, claro. Primero, pues hay que acercarse al pilar más cercano que tengamos en nuestra alcaldía, ¿no? O en nuestra colonia. Por ejemplo, en cada una de las alcaldías hay unos centros que se llaman pilares. Y en estos centros se está fomentando pues el acercamiento de las personas, se les está acercando los espacios para que puedan acudir a un módulo más cercano. Y una vez que estén ahí, lo único que tienen que hacer es llevar la copia de su clave única de registro de población, que es la CURP, ¿no? Tienen que llevarla y bueno, y van a poder accesar a este servicio. Y bueno, una vez que están ahí, les van a entregar una pequeña credencial o un pequeño código y ese código que les van a entregar van a poder usarlo en cualquiera de los pilares que existen en la ciudad. Y bueno, en cada uno de los pilares, en cada uno de estos espacios, se ofertan diferentes talleres. Y particularmente el de Monterrey 206, que está aquí en la Roma Norte, únicamente es para
la enseñanza de lenguas, ¿no? Entonces, pero en las otras alcaldías también se enseñan las lenguas. La cosa es empezar a explorar, y si nosotros no está en nuestra alcaldía la lengua que nosotros queremos aprender, podemos explorar o preguntar en ese espacio, y con el código que tenemos nosotros podemos ir al pilar donde sea como de nuestra conveniencia, donde estén impartiendo el taller que queremos tomar, y con ese código nosotros podemos inscribirnos con mucha facilidad. O también, pues dentro de lo que es pilares, pues también hay un correo electrónico que se llama pilares@sectei.gov.mx, y por ahí es donde nosotros podemos también registrarnos o mandar nuestra solicitud. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería y por qué? Si yo tuviera un poder, sería el encantamiento. Porque me gustaría que las personas en general se interesaran mucho por las lenguas nacionales, por querer aprender todas las lenguas, y porque dijeran, hoy amanecí mucho más contento y hoy quiero aprender totonaco, hoy quiero aprender náhuatl, hoy quiero aprender mixteco, hoy quiero aprender zapoteco. Entonces, generar ese poder de encantamiento para que todos quieran aprender una nueva lengua sería maravilloso. Sí, eso sí. Si un científico construyera una máquina del tiempo y te invitara a viajar, ¿a qué época o tiempo te gustaría ir? ¿Al pasado o al futuro? ¿Y por qué? A mí me encantaría viajar al pasado, justo para poder recordar y saber, más bien vivir, ¿no? Vivir esta experiencia que teníamos antes de que llegaran los españoles a México, antes de que conociéramos nuevas herramientas de aprendizaje, porque claro que siempre estamos aprendiendo. Pero a mí me hubiese gustado, o me gustaría viajar al año 1400, al año 1200, en donde estaba como emergiendo, estaba floreciendo muchas culturas prehispánicas, muchos pueblos estaban teniendo su esplendor, tenían herramientas, tenían otras vivencias, podría jugar con otros niños, podría aprender nuevos juegos que podría yo traerlos después al mundo contemporáneo. Y sería como un sueño hecho realidad, porque no solamente lo estaría proyectando, sino vivirlo en ese momento sería magnífico. ¿Eres feliz? Pues sí, soy muy feliz, aunque a veces también extraño estar con mis papás, estar en casa, estar en el campo, andar corriendo por las calles del pueblo. A veces extraño, pero creo que hay una maravilla, que eso rompe con la tristeza que a veces puedo sentir, y entonces eh, eso hace que mi felicidad regrese, y que es pues la parte tecnológica. ¿Por qué? Porque las herramientas digitales ahora nos acercan, y también hacer lo que nos gusta, eso es primordial. Por ejemplo, yo como persona que hablo totonaco, enseñarlo me hace muy feliz. Hablar acerca de cómo piensan mis abuelos, mis papás, cómo piensan mi mamá, cómo piensan mis abuelas, cómo pensaban. Eso me hace muy feliz porque así hago que una lengua no muera, y al mismo tiempo hago lo que a mí me gusta. Y entonces, cuando un niño o una niña o una persona de cualquier edad aprende una nueva lengua o le interesa hablar totonaco, me hace muy feliz. Y también pues hablar con mis papás en totonaco, hablar con otras personas que ya me entienden cuando ya hablan totonaco, pues eso me pone muy feliz.
Y claro, ¿qué más me pone muy feliz? Tomar un café con leche por las mañanas, eso también me pone muy feliz. Pero si lo acompaño con una rebanada de pastel de zanahoria, ya se hizo el día. ¡Qué rico! Fide, ¿cuáles son tus planes y proyectos a futuro? Pues mis planes y proyectos a futuro, primero son pues seguir preparándome académicamente, seguir trabajando por la gente de la comunidad, seguir trabajando por las nuevas generaciones de niñas, niños. ¿Por qué? Porque creo que eso es muy importante, porque si nosotros enseñamos esto que sabemos a los más pequeños y las más pequeñas, ¿qué pasa? Pues esto va a persistir, ¿no? Y si esto le llevamos a otros espacios, le llevamos al otro lado del mundo, imagínate que en 10 años, Gaby, tú vayas a Australia o vayas a África o vayas a algún país del Medio Oriente o llegas a un lugar nuevo y de repente tú aprendes totonaco y llegas allá y te encuentras a otro niño que también habla totonaco. Sería magnífico. Entonces, yo quisiera que los niños de todo el mundo aprendieran a hablar totonaco. Y eso creo que es como uno de los planes, ¿no? Tratar como de extender esta enseñanza a otros espacios para que no se limite a un solo lugar. Entonces, esto es para mí uno de los retos, uno de los objetivos, ¿no? Generar redes con otros jóvenes, con otros niños, con otras niñas, con otras personas que también están trabajando. Esto que nosotros estamos haciendo aquí, también lo están haciendo ellos. Ya están los navajos, están los inuit, están las personas que viven en Australia, que hablan también sus propias lenguas, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, si nosotros hacemos estos puentes de aprendizaje, imagínate cuánto vamos a saber. Ese es nuestro reto. Y quisiera que en el mundo tuviéramos un encuentro nacional o un encuentro mundial de personas que hablamos las diferentes lenguas del mundo y que pudiéramos conocernos e interactuar cara a cara con otras niñas, con otros niños, con otros jóvenes, porque vamos a saber cómo viven ellos y nos van a contar ellos en su propia lengua, cómo se viven, cómo de sus papás, cómo los tratan, cómo es la convivencia, cómo se respetan entre ellos, cómo viven los valores, porque cada uno de nosotros pues, tenemos particularidades. Entonces, eso sería magnífico y uno de los objetivos o de los retos que yo tengo para los siguientes años es generar un encuentro de niñas y niños y jóvenes que hablemos una lengua distinta a la hegemónica, ¿no? Porque pues, el español también es muy importante, pero aprender las otras lenguas también es fundamental. Muy bonito. Pide, ¿nos puedes dar tus redes sociales para que más niños y más personas se inscriban al curso de lengua totonaca que impartes en Pilares? Sí, claro, con mucho gusto. Ahí nos pueden seguir en Facebook como Fide Hernández, así con H-D-E-Z, es Hernández abreviado, en Facebook, en Instagram como Fidencio HDEZ, y en YouTube también pueden ver algunos videos ahí, igual como Fidencio Hernández, y pues ahí también podemos ver algunos acercamientos, sobre todo por escuchar cómo se pronuncia el totonaco. Por ejemplo, ya ahorita les quisiera decir, bueno, como uno uxipati matuchiquito machuchicuan mamá chutachiuna chuquituma tamchancalí así. Bueno, lo que yo dije es que pues, me siento muy contento de estar platicando contigo en esta tarde, que es una tarde fresca, y pues encantado.
También, por ejemplo, los que quieran, también pueden escribirme al correo, ¿no? Es hf313667@gmail.com. Ese es como el correo donde me puedes enviar alguna pregunta, alguna duda que tengan, lo que quieran saber y conocer de la. Ay, se fue un poquito. Fide, ¿qué propones para que más niños y más personas aprendan nuestras lenguas mexicanas y así preservarlas? Oh, pues primero, que tengamos muchas ganas de querer aprender y también llevar a nuestros padres. Creo que una de las formas que nosotros podemos hacer que más niños se interesen por las lenguas nacionales es primero los padres que se interesen para que nos puedan llevar a estos espacios y de esta forma nosotros podamos pues ir a esos espacios y posteriormente poder platicar con ellos, porque si nosotros vamos a clases de lenguas nacionales, como es el totonaco, el mixteco, el zapoteco, demás, si van con nosotros nuestros papás y ellos también entran a clases, después vamos a poder entablar una comunicación y un diálogo en nuestras lenguas nacionales. Y entonces, como nosotros podemos también, como niñas, como niños, poder empezar a entablar juegos, podemos aprender adivinanzas, podemos aprender refranes, y es una herramienta muy padre, sobre todo para convivir tanto con nuestros papás en casa, como con nuestros amigos de la colonia, nuestros amigos de la primaria, de la secundaria, y entonces creo que podemos tener tema de conversación y podemos hablar de mucho más cosas cuando nosotros sabemos nuevas lenguas, porque podríamos empezar diciendo, ¿sabías que en la cultura totonaca los niños con síndrome de Down son las personas más cercanas a los dioses? Es una buena pregunta, ¿no te parece, Gaby? Y es muy interesante. Y bueno, sí. Bueno, muchas gracias, Fide. Fue un gusto en conocerte y gracias por la entrevista. Estuvo muy padre, interesante y me gustó mucho. Y espero que a ti también te haya gustado. Muchas gracias, Gaby. Sí, un placer poder hablar contigo, un placer poder compartirte pues, lo que hacemos por nuestras lenguas nacionales y sobre todo lo que hacemos porque todos, todas y todos y todes aprendamos el totonaco y no solamente el totonaco, también otras lenguas. Muy bien. Gracias. Adiós.